Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dentro del sistema patriarcal, el hecho de que Ana no tuviera hijos era para ella motivo de tristeza y de dolor. Ana no era productiva, no había aportado hijos al clan. Todo el reconocimiento familiar y social de la mujer estaba puesta en el hecho de que fuera madre. En aquel contexto, Ana es una pobre sin prestigio que solo puede confiar en Dios. Iniciemos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya en esta primera semana del tiempo ordinario. Nos disponemos a celebrar y a poner en práctica este nacimiento de Jesús, la presencia de Dios en nuestra vida, pero que ahora lo hacemos realidad a nuestra vida cotidiana. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ole,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Ramataim, de la familia de Suf, de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Leroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la familia de Efraín. Él tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Este hombre subía cada año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor en Silo. Allí eran sacerdotes del Señor Hofni y Pinjas, los 2 hijos de Elí. El día en que Elcaná ofrecía su sacrificio, daba a su esposa Peniná y a todos sus hijos e hijas porciones de la víctima. Pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba, aunque el Señor la había hecho estéril. Su rival la afligía constantemente para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año. Cada vez que ella subía a la casa del Señor, la otra la afligía de la misma manera. Entonces, Ana se ponía a llorar y no quería comer. Pero Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres.
Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hermosa la palabra de Dios. Estamos iniciando con el Evangelio de San Marcos. Recordemos que San Marcos es el autor de este Evangelio, que es más o menos como esa cámara filmadora que va detrás del personaje y que está en continuo movimiento. Y aquí, queridos amigos, nos presenta el hecho de convertirnos en primer lugar, la conversión, nos llama a la conversión. Pero esa conversión que después nos hace también apóstoles. Yo les haré pescadores de hombres. Es decir, hay una misión muy importante, queridos hermanos. Apeaña de la yayesa, peana, yaycuana. Ramoitea lleva opamalañane tiempo de la Navidad. Ha ñamoñe punuma porque somos o fuimos bautizados por el Señor. La fuerza del Espíritu, uma peña de pepe. Ñande yara o guataba ñande diejina, hago angañamoñe por un tiempo ordinario ñapojera chupeupecha. Es decir, en la vida de todos los días ñande ya es catainas yagueruta como alter Christi, otros Cristos, yagueruta la misma fuerza de Dios para la construcción del reino de Dios, pero donde nosotros seremos los responsables, queridos amigos. Vengan, dejen todo eso. Y vengan detrás de mí, síganme, y yo ve Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Esta frase, pescadores de hombres, queridos amigos, significa este reino de Dios. Comunidad Haisha, apemo puada ñande cobene neta, vemo puada cobene familia, vemo puada cobene tupa cobene iglesia coayevo. Pero bella bota. She ave ayuma, hay cuave EBM, hay potape yushendie, pero porque ustedes tienen que aprender para ser responsables en este tiempo, como le llamamos nosotros, el tiempo ordinario. Y así entonces, queridos amigos, entendemos que le llama uno y le llama otro. Aquí justamente dice que mientras iba por la orilla del mar de Galilea es que le ve a Simón y a su hermano Andrés. Koa mokoyo ba apógina, koa mokoy yo que oía oñondie y bebe limpiando, dice, las redes. Y así entonces Jesús quiere decir que nos llama en ese lugar de nuestra propia vida, de la vida ordinaria. Peñandeña y ñaimejavejina. O bebe vas a cueo peñande yara ñande no ya ñande dale síganme. Lo interesante es que termina esa partecita del llamado diciendo inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Inmediatamente. No es que estuvieron ahí, bueno, checo, pea, checo, amuay, catutan, dicatumo, ay, ñaneshi, o bebe, ina lleva, y al final de cuentas, naña pena y teranda, yahai, veñan de yararabucueri. Entonces aquí, queridos amigos, después viene enseguida, avanza más, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan también, que estaban en lo mismo. Los llama y aquí nos da otra característica, dejando en la barca a su padre Zebedeo, incluso, queridos amigos. Quiere decir que toda línea sanguínea, incluso nosotros, tenemos que ser capaces de renunciar. Y entonces ahora soy capaz yo de dar a la comunidad y de dar cada vez más a los demás la misma palabra y el Evangelio de Cristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia,
para que tengan una visión clara de la tarea evangelizadora que exige este tiempo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren en los demás el refugio y la ayuda a sus necesidades, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido, Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, upanya begara obeshara ele ata angkai para fui ore
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeleos, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.